Saludos, le damos una cordial bienvenida a nuestro séptimo Avesa Live de este año 2022. Estamos muy contentos porque Avesa Live es una iniciativa de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, donde abordamos temas relacionados con el servicio Yo Estoy Informada. Jay, un servicio de respuesta automatizada vía WhatsApp que brinda contenidos referentes a la prevención de la violencia hacia las mujeres, los cuidados y su distribución equitativa de todas estas responsabilidades, además de los derechos sexuales, derechos reproductivos, además también de profundizar los temas referentes a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como también en los casos de movilización en frontera, brindar información sobre en dónde me pueden atender en las organizaciones a nivel de frontera, en el caso de estar presentando algún tipo de violencia o agresión durante mi traslado, tanto el de la persona como el de sus acompañantes. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del ciberacoso. Vamos a profundizar acerca del tema de los ecosistemas digitales, cómo detectar el caso de estar siendo víctima de algún tipo de violencia en los espacios digitales, pero para profundizar este tema tenemos a María Ángela Petrizo. Ella es integrante de Mujeres Activistas por el Software Libre, docente e investigadora universitaria. Además, también es politóloga. Qué placer, María Ángela, tenerte el día de hoy con nosotras. ¿Cómo estás? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación a ustedes y bueno, a Besa por mantener este espacio porque sin lugar a duda la mejor arma para poder afrontar todas las situaciones es estar bien informados, ¿no? Y en el caso de las mujeres eso es más significativo. Bueno, muchísimas gracias, encantada de estar aquí en nombre de Mujeres Activistas por el Software Libre para poder conversar de un tema tan interesante y tan actual como el que nos proponen hoy. Así es, y bueno, también comprendiendo de que el ciberacoso representa un desaprovechamiento de las herramientas digitales para violentar, agredir, perseguir, persuadir, ofender a personas que hacen vida dentro de este ecosistema digital. Pero nos gustaría comprender un poco más acerca de qué es el ciberespacio, o sea, en qué normas de convivencia nos tenemos que desenvolver dentro de este lugar donde habitan las redes sociales, María Ángela. Bueno, fíjate, tú nombres redes sociales, pero bueno, creo que los 2 últimos años de pandemia nos han dejado claro de que eso que llamamos ciberespacio, que bueno, que no es otra cosa, sino el conjunto de actividades que hacemos a través de medios digitales, ¿verdad? No es solamente para comunicarse a través de redes sociales, ¿no? Como decía, estos 2 últimos años de pandemia, pues en realidad nos han dejado bastante claras, en primer lugar, las desigualdades, pero en segundo lugar la necesidad de poder, como tú bien dices, asumir y adoptar un comportamiento bastante similar al que adoptaríamos digamos, en términos de presencialidad con respecto a el respeto a la otra persona, el respeto por sus opiniones, etcétera, ¿no? Lo cierto es que, bueno, en ese espacio amplio, difuso, etéreo de convivencia como es el espacio online, pues lamentablemente salvo las normas que vienen establecidas por organizaciones a su interior con respecto a qué comportamientos están admitidos y qué no. En realidad no hay un comportamiento unánime en el sentido de que las personas entiendan, oye, yo no puedo responder de determinada manera a otro a través de una red o responder un comentario, etcétera, en línea, de una forma agresiva porque lo estoy violentando, ¿no? Entonces, esas son un poco parte de las tareas que nos quedan pendientes al respecto de poder establecer un sentido común para el comportamiento en línea. Ujú. Así es, María Ángela. Y también hay formas de poder detectar el abuso o algún tipo de violencia en el ciberespacio, porque Fíjate, esta pregunta que me planteas es muy importante porque ¿qué es lo que llamamos, digamos, acoso? ¿Qué es lo que podríamos decir, oye, esto sí es acoso o no lo es? ¿Ok? Bueno, en primer lugar, evidentemente, digamos, la situación de acoso, que es quizás una de las que se presenta con más frecuencia en medios digitales,
tiene que ver con la búsqueda por acercarse, por conocer, por obtener respuesta, por la inmediatez, por saber absolutamente todo de la persona que es acosada, incluso, digamos, tener los mismos intereses, tener los mismos seguidores, hacer las mismas actividades en línea, acercarse a esta persona con otras intenciones, con ánimos de poder capturar información de esa persona para luego usarla en su contra, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera pensamos, bueno, ¿esto constituye un abuso o no lo constituye? Pues sí, efectivamente, es un abuso. Es un abuso que ocurre no solamente hacia mujeres, aunque en muchos casos de manera más marcada sí que ocurre hacia las mujeres por el hecho de ser mujer. Pero no siempre es por el hecho de ser mujer en el sentido de identificar a una mujer e ir hacia ella porque se quiere ir en contra de los femeninos. Eso también está. Pero de cierto hay que en muchas ocasiones ese ir hacia una mujer tiene que ver con el hecho de que se la siente desprotegida o se las asume, por ejemplo, probablemente que va a aguantar o va a poder tolerar las situaciones que describí anteriormente con más facilidad que un varón, ¿ok? Ahora, en el caso de las mujeres, algo que nosotros insistimos siempre en nuestros talleres, la violencia digital y el acoso es un tipo de violencia digital, se orienta a las mujeres para hacer daño a las mujeres, ¿ok? Porque no siempre la motivación de la persona que acosa es el hacer daño a la otra persona. Es decir, en algunos casos pudiera haber allí implícita también una búsqueda por acercarse, por conocer que la otra persona valora y define como acoso. ¿Okay? En todo caso, lo que sí es cierto es que al ser las mujeres digamos, un objeto o un blanco preferido para el tipo de acoso del que estamos hablando, supone también que, como bien decía Satia al comienzo, tenemos que buscar las mayores y las mejores oportunidades del espacio o del ciberespacio para también podernos proteger y estar al tanto de este tipo de comportamientos que incluso en la presencialidad o en el contacto personal no toleraría. Ujú. Y frente al acoso virtual, o sea, lo hemos detectado, ¿cuáles pueden ser las mejores formas de interactuar para frenar este tipo de violencia? Bien recomiendas, podemos actuar en red, es decir, asociarnos con otras compañeras para hacer visible esta violencia. Vamos al Ministerio Público, en el caso de Venezuela, para hacer visible esta situación que estamos enfrentando. ¿Cuáles son los pasos que debemos hacer frente a estas situaciones que a veces, así como decíamos también, es muy sutil y a veces también inferiorizamos o no le Y nos damos tanto valoramos. peso? Sí. Exactamente, desvaloramos mucho lo que significa este tipo de situación y bueno, el Internet no olvida, ¿no? Exacto. Eh, toda nuestra información de la construcción de nuestra identidad digital permanece en Internet. Bueno, a menos que se pague a los buscadores, ¿no? Y para eso hay que tener grandes cantidades de dinero para poder intervenir las identidades digitales que reposan en Internet. Entonces, bueno, este tema sobre la justicia en los espacios digitales, ¿qué nos recomiendas hacer? Bueno, hay varios temas, ¿no? En primer lugar, bueno, nuestro país no tiene claramente definida la ruta de atención a sobrevivientes de violencias digitales, ¿no? Cierto es que tenemos una unidad que se llama 6CPC Informático que, si no estoy mal informada, mantiene solamente la sede en Caracas, es decir, no hay, digamos, no hay instancias en otros estados del país. Sin embargo, en este contexto, pues sí que evidentemente el Ministerio Público, a través de las defensorías, digamos, las fiscalías de mujer, pues es un espacio al cual se puede recurrir en búsqueda digamos, de apoyo en términos de todo el proceso de investigación y el proceso de sanción posterior, ¿no? Sin embargo, bueno,
mencionado varios elementos. Un elemento tiene que ver con el hecho de, ok, ¿qué presentamos? ¿Cómo preservamos la evidencia? ¿No? Y eso, bueno, tú que tuviste ocasión de participar en nuestro último ciclo de talleres, viste que damos algunas herramientas para poder preservar las evidencias del acoso y en un caso de, digamos, proceder judicialmente, tenerlas a mano, ¿no? Tenerlas a disposición. Eso por una parte, pero luego por otra parte, ok, bueno, en términos, digamos, morales, psicológicos, ¿cómo actúo? ¿Cómo puedo actuar? En primer lugar, partir del hecho de que eso es válido para todos los tipos de violencia de los que somos objeto las mujeres, ninguna violencia es provocada porque la mujer haya hecho algo que lo haya provocado. Entonces, en primer lugar, aunque esto es sumamente complicado digamos, de manejar, porque entra en juego toda una emocionalidad y todo un conjunto digamos, maneras de percibir a lo femenino a partir de nuestro rol de mujeres, ¿verdad? Pero en primer lugar entender, oye, esto ocurrió, pero no ocurrió porque yo quise que ocurriera, sino ocurrió porque, bueno, hay una persona violenta enfrente que es quien toma de alguna manera la decisión y actúa en mi contra a través de un acoso, en el caso del acoso, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso. Claro, hay otras situaciones que, si bien no son, digamos, causales, pueden ayudar a prevenir una situación en un futuro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es muy frecuente en parejas el intercambiar las contraseñas, o contraseñas de correo, contraseñas o las libretas de direcciones, o sí. Y en caso de una ruptura, pues de alguna manera allí hay una vulnerabilidad, porque esta persona pues tiene acceso a mi información y a través de la información de la que tiene acceso puede divulgar información que yo no quiero que se divulgue o incluso puede divulgar información falsa sobre mi persona. ¿Okay? Eso en el caso de una ruptura. Entonces, sí, efectivamente, si nosotras tomamos control de las tecnologías que estamos utilizando, pues de alguna manera podemos disminuir nuestras vulnerabilidades y nuestros riesgos, ¿no? Evidentemente eso no hace que el agresor o la persona que está agrediendo deje de hacerlo. Lo que ocurre es que, bueno, pues nos deja en una posición menos vulnerable. Y ahí viene otro elemento que es también muy importante, que es el elemento de la educación. Es decir, dejar de formar a varones para entender que la mujer es su posesión. Y sobre esos elementos, pues evidentemente, un varón que ha sido firmemente formado bajo la idea de que la mujer es su posesión, pues entenderá que su posesión en términos o en el plano físico, pero también en el plano digital, y todo lo que ella haga, pues de alguna manera le pertenece, ¿no? Entonces allí definitivamente la familia y quienes somos madres, pues tenemos un papel que decir. Y incluso en nuestra familia, pues también toca hacer todo el proceso de deconstrucción de las masculinidades tóxicas que pudieran existir o pudieran estar existiendo en ese espacio, ¿no? Entonces, acudir a otras instancias, sí, definitivamente acudir a otras instancias. Hay organizaciones como la nuestra que, si bien su foco en este momento no es la atención de casos, sí que podemos orientar acerca de algunos aspectos de los que he comentado en este momento para prevenir las vulnerabilidades y preservar, en el caso de que haya ocurrido la violencia, preservar la evidencia. Pero también es cierto que por el tipo de daño y por el tipo de, digamos, todo el tema del rol atado al género en el caso de las mujeres, el daño que se inflige no solamente un daño que pudiera ser, por ejemplo, pecuniario, tenemos el caso de las personas a las que les roban la cuenta de WhatsApp y se hacen pasar por vendedores de dólares, por ejemplo, ¿no? De divisas. Entonces pudiéramos no solamente hablar de un daño pecuniario, un daño económico, sino que también un daño emocional. Entonces la atención también debe ser una atención en conjunto para poder abordar los distintos aspectos que se ven afectados, ¿no? Sí, con respecto a los autocuidados digitales, sobre cómo mostramos nuestra información personal.
Resulta ser un detalle capaz chiquito, pero tú nos dirás mejor sobre cómo tenemos nuestra cuenta, si privada o pública. Ujú, ujú. Porque esto también resulta ser una puerta abierta, ¿no? Que dejamos hacia los contenidos de nuestra vida íntima. Claro. Entonces, ¿esto resulta un detalle, es indiferente? ¿Cómo lo evalúas, María Ángela? No, ciertamente no es un detalle menor, ¿ok? Hay varios elementos que son aquí bastante importantes y que tienen que ver, como bien dices, con el tema de, bueno, cómo tenemos abierta o no abierta o cómo facilitamos nuestra información, ¿no? Dependiendo de la aplicación y dependiendo del uso que le estemos dando a la aplicación, encontraremos que puede resultar más útil, ¿sí? Y asumimos el riesgo de tenerlo abierto o no, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de quienes utilizan Telegram, a lo mejor alguna de las compañeras que están viendo esta información utilizarán Telegram. Bueno, nuestra recomendación siempre es seleccionar de manera consciente de quién vamos a permitir que haga contacto con nosotros, quién nos puede agregar en grupos, quién puede ver nuestro número de teléfono, por ejemplo, quién puede ver nuestra última ubicación, por ejemplo, ¿no? Y esas son opciones que se pueden ver desde el menú de configuración del Telegram. Igualmente en WhatsApp podemos hacer esa configuración. Podemos establecer quién puede ver nuestra última conexión, quién puede ver nuestros estados, etcétera. En el caso de Instagram, bueno, muchas veces la recomendación es tener las cuentas privadas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay mujeres que utilizan las cuentas de Instagram para hacer sus negocios. En ese caso, lo que siempre sugerimos es que traten de ubicar al momento de subir la fotografía, que indiquen que no se facilite la geolocalización de la fotografía que estás subiendo. Pero a lo mejor tú tienes marcado que no se facilite la geolocalización, pero la fotografía que estás subiendo es una fotografía en el frente de tu casa y se puede ver el número de la calle o se puede ver el número de la casa, ¿no? Entonces, también tener esos cuidados, ¿no? Como bien comentabas al principio, hay todo un tema de identidad digital aquí y definitivamente todo lo que nosotros estamos subiendo en Internet, en cualquier red, pero también en un blog, por ejemplo, si quienes tenemos blog, o los comentarios que estamos dejando en blog de terceros, eso forma parte de todo ese gran cuerpo que llamamos la identidad digital, ¿no? Y efectivamente, quien tiene la intención de hacer un daño o de ejercer algún tipo de violencia, por ejemplo, algún tipo de acoso, a través de esa información que vamos facilitando en nuestra identidad digital, puede tener acceso a localización, etcétera, y digamos, traspasar el ámbito del acoso digital para hacer un acoso físico. Gracias, María Ángela. También nos gustaría que nos comentaras un poco sobre la prevención que tenemos que tener en nuestros espacios del hogar en cuanto a la supervisión a las niñas y adolescentes que bien necesitan un acompañamiento en lo que corresponde a los espacios digitales. Bueno, entendemos que las niñas y niños y adolescentes están más expuestos al consumo de información dentro del mundo digital, por lo menos en el caso de los juegos. Los juegos, aparte de que muestran una gran cantidad de publicidad, también en ocasiones aparecen datos para que compres. Bien, entonces, este tema que comentas ahora con respecto a, bueno, ¿qué hacemos nosotros como familia, ¿no? Un poco para preservar la seguridad de los menores y de las menores que están en nuestras casas haciendo uso de las computadoras, ¿no? Bueno, en primer lugar, siempre decimos en los talleres, las computadoras que estén o que sean de uso o que estén al alcance de ser usadas por los niños en nuestras casas deben estar en espacios públicos, es decir, espacios comunes, ¿ok? Y en estos espacios comunes puede ser, no sé, la sala o a lo mejor un espacio de un estudio donde estemos
compartiendo lugar con otros adultos. Siempre facilitar la confianza a el menor o a la menor para que nos comente qué es lo que está haciendo, ¿ok? Efectivamente, como tú muy bien dices, en algunos casos estos videojuegos pues tienen, digamos, ya la información o digamos ya están configurados para generar en el niño o en el niña o en la niña que lo juega el interés por jugarlo, pero también por adquirir las nuevas cosas, a lo mejor son trajes o son máscaras o son algún tipo de armas que pueden utilizar y evidentemente eso tiene también un costo porque es parte del modelo de negocio que utiliza el videojuego, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, evidentemente, mantener también nuestras contraseñas a resguardo para que no haya posibilidad de filtrado. Contraseñas e información sobre tarjetas de pago, ¿no? Adicional a ello, bueno, y al tener digamos, las computadoras en espacios comunes, yo creo que es sumamente importante hablar de manera abierta, ¿sí? Lo más que se pueda, pero eso supone también que nosotros como padres pues tenemos que hacer una investigación previa para no hablar tanto desde el miedo, desde el temor, que evidentemente es un temor normal y natural, sino hablar desde la información, en el sentido de no sancionar, juzgar, criticar o de alguna manera, digamos, hacer sentir mal al niño, porque muchas veces es una situación que ocurre, pero ocurre sin, digamos, sin él tener la mala intención o la intención de hacer daño, por ejemplo, con un gasto que se haga contra una tarjeta de crédito, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el gasto no es contra una tarjeta de crédito, sino que se vulnera nuestra información a un tercero? Y él, pues evidentemente, pues no, por su edad puede no saberlo. Por eso, en todos los casos siempre es muchísimo mejor, en lugar de, por ejemplo, retirar la computadora y ponerla en un sitio en el que esté para todo el mundo, y bueno, aquí te la pongo porque te castigo, no, hablar, oye, te la estoy poniendo aquí porque puede pasar tal y tal cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso siempre va a ser el mejor antídoto. Excelente, María Ángela. Bueno, la comunicación constante, hablar sin tabú, hablar abiertamente, acompañar los procesos de compartir los espacios digitales, eso como que es algo que nos queda en un plus. Y a veces cuesta mucho, por lo menos antes de esta vez a live, como que nos pusimos a investigar de que, bueno, anteriormente el televisor era el gran niñero o la gran niñera dentro de las familias, ¿no? Sí. En una sobreexplotación de los cuidados. Y bueno, también estos dispositivos tecnológicos terminan siendo como que a cubrir esa ausencia que se tiene en un mundo profundamente explotado, profundamente insensible, también frente a esta invisibilidad que se tiene sobre el acceso a al mundo digital. Pues de hecho, muchas veces lo presentan así, ¿no? El mundo digital como que otro espacio para socializar y que la pandemia, me encantó que de línea iniciaste hablando sobre cómo la pandemia aceleró todo un proceso y aparte de ello también como que la forma en mediar es menos espontánea, se hace todo por un like, porque compartas la información, los contenidos cada vez carecen más de profundidad. También se generan prejuicios acerca de la población que accede a la información digital, ¿no? La gente ya no lee. Frente a esto, bueno, a título personal, la gran cantidad de información que leemos cotidianamente a través de WhatsApp, a través de Telegram, somos personas que constantemente estamos leyendo, aparte de tener distintos tipos de estímulos. Entonces, claro. María Ángela, como que hay una gran tarea donde lo angular es la educación, acompañar los procesos de una educación alternativa y en el caso de Avesa, en esta perspectiva de una sexualidad alternativa. Y bueno, mujeres activistas por el software libre tienen un trabajo impresionante, bueno, que convida también a escudriñar un poquito más sobre lo que vienen haciendo y nos gustaría que estos últimos minutos nos converses acerca del activismo que realizas allí y la invitación también que nos puedes realizar alrededor de este espacio.
Claro, no, muchísimas gracias. Nosotros siempre decimos que, bueno, que mujeres activistas por el software libre surge con la intención de feminizar la tecnología. Y feminizar la tecnología en su momento significó poder incorporar más mujeres al uso de tecnologías libres, porque era de alguna manera nuestra intención y sigue siéndolo en este momento. Sin embargo, hoy por hoy feminizar la tecnología también pasa por hacer más conscientes a las mujeres de los riesgos que corren en el ámbito digital, porque una de las consecuencias que tienen todas las violencias digitales es que las mujeres dejan el ámbito digital en un 25-30%. Más o menos un 30% de las mujeres que han padecido en algún momento algún tipo de violencia digital se aíslan del ámbito digital. Y hoy en día la exclusión digital es digamos, es una causa fundamental de las desigualdades que hay en todos nuestros ámbitos laboral, educativo, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, hoy por hoy, feminizar la tecnología pasa por hacernos más conscientes de las violencias digitales que existen y cómo las podemos revertir. Para eso nosotros organizamos unos talleres que, por cierto, el día 27 de junio comienza un tercer ciclo de estos talleres para poder adiestrar a más y más mujeres en la identificación, prevención y mitigación de estas violencias digitales, ¿no? Nuestro Twitter es activistas SL y allí pueden tener la información del enlace para que se inscriban en este próximo taller. Pero además de estos talleres, nosotros también sostenemos una herramienta que se llama Genchi. Y Genchi la comenzamos a trabajar porque nos dimos cuenta, oye, no hay ningún reporte en ninguna parte donde tú puedas ver donde hay mayores incidencias de violencia de género. El Observatorio de Utopis hace un trabajo maravilloso, pero con información secundaria, igual que nosotros que tomamos información de Twitter o incluso del mismo monitor de femicidio. Y bueno, Genchi lo mantenemos de manera voluntaria también, pero bueno, lo que buscamos es eso, oye, ya va, esto es un problema real que ocurre. Y allí, pues bueno, si bien tenemos categorizadas todas las violencias que están identificadas en la normativa, falta incluir la tipología de violencia informática que fue recogida en la última reforma de la ley orgánica. Pero bueno, la intención es esa, es poder dar cuentas de los tipos de violencia que ocurren y poderlos mostrar en un mapa, que eso es muy importante. Sí, en toda esta dinámica de impuesta de desinformación, bueno, el activismo, la militancia, los voluntariados han sido como una pieza angular para tratar de reconfigurar el rompecabezas de la lógica de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y mantener una constancia informativa, porque comprendemos que ciertamente estamos en una constante precarización tanto de los servicios básicos, pero también del acceso equitativo, igualitario, incluso podríamos decirlo, de lo que significa el acceso al Internet. Aquí estamos haciendo esta transmisión prácticamente que montadas así en la matica para que se mantenga latente la conexión y poder llevar a cabo primero, bueno, que conozcan el enorme trabajo que ustedes vienen realizando, todos estos tips, estas sugerencias que nos vienes dando a lo largo de esta media hora que se nos pasa rápido y bueno, mantener siempre como un diálogo constante desde cada uno de los espacios con los que constamos y espabilar conciencias como muchas veces decimos. Así es. Entonces, maravilloso, María Ángela, hemos disfrutado mucho este espacio, gracias por estar aquí junto a No, nosotras. gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la Maravilloso. invitación y siempre a la orden para una nueva oportunidad. Bueno, así será, te tomamos la palabra y a la invitación, tanto para ti como para todas las compañeras y compañeros que nos están viendo, es a consultar a Jay. Yo estoy informada a través del 0424-166-2220, es un servicio de respuesta automatizada vía WhatsApp que todos los días actualizamos con contenidos referente a una información accesible, democrática y donde todas podamos poco a poco ponernos en sintonía con nuestros derechos que no nos pueden borrar así nomás. Hay que garantizarlos, promoverlos y mantenerlos. Entonces, muchísimas gracias, María Ángela. Un Gracias a todo el abrazo. equipo de Avesa Live y saludos. Nos vemos en otra próxima entrega. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chaito.